Hola a todos, estudiantes de la asignatura de Seminario 2 de la carrera de Educación Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un saludo a todos. En esta oportunidad hablaremos de forma muy rápida sobre el cálculo de la muestra. Vamos a empezar diciendo de que el cálculo de la muestra se da, ya está establecido por unas fórmulas aquí, unas ecuaciones, según sea el caso que vamos a explicar más adelante. Y definimos primeramente el primer paso que tenemos que dar antes de calcular la muestra, seguramente es definir cuál es el tipo de variable que queremos encontrar nosotros como investigadores, porque de eso depende. Si lo que vamos a investigar está relacionado con variables cualitativas como opiniones, pensamientos, tendríamos que utilizar unas fórmulas, perdón, diferentes que si fueran como en este caso para una variable cuantitativa. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar el porcentaje graso de estudiantes de la carrera de pedagogía, determinar ¿qué más? El IMC, entonces son variables que necesitan ser medidas con un instrumento específico y bueno, estaríamos hablando entonces de variables cuantitativas. Pero si quisiéramos saber la opinión, el pensamiento, cuál es el grado de satisfacción, puede ser que la persona esté satisfecho o insatisfecho, o entonces estaríamos hablando ahí de variables cualitativas y también es importante destacar que las variables cualitativas están las nominales y están las variables cualitativas de escala, donde alguien puede estar satisfecho, totalmente satisfecho o medio satisfecho, pero siempre es una opinión. ¿Ya? Entonces, bueno, dejando claro ese punto, definirlo de esta forma. El primer paso del investigador es determinar si la variable de su estudio son cualitativas o cuantitativas, porque de eso determinará el tipo de fórmula que se va a aplicar. Ok, entonces aquí tenemos, esta es la fórmula que se va a aplicar para todos aquellos estudios que se mida una variable cualitativa, opiniones. Si quisiéramos nosotros, por ejemplo, conocer cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes sobre la programación didáctica. Entonces, bueno, es una opinión. Él dirá que está satisfecho, no satisfecho o más o menos satisfecho. Es una opinión. Entonces estamos hablando de una variable, de una cualitativa, estamos hablando de cualidades. Y entonces aplicaríamos cualquiera de estas dos fórmulas. Ahora bien, en la fórmula, ¿sí? En algunos de los casos, vamos a encontrar que si usted conoce toda la población que vamos a estudiar, entonces le va a aparecer la letra N. N significa que el marco muestral es conocido, o sea que sí tenemos, la población es finita. Y cuando no la conocemos o no tenemos acceso a ella o es tan grande, entonces se refiere a poblaciones infinitas y utilizaríamos esta fórmula. ¿Qué varía pues de las dos fórmulas? Pues bueno, sobre un aspecto referente importante es que aquí cuando tú encuentres la N mayúscula, que significa el tamaño de la población, significa que esto es una población conocida o finita o menos de 100.000, y esto al no aparecer la N, esta es una población infinita o desconocida, mayor de 100.000 unidades de análisis. Abajo nos encontramos entonces con los estudios que miden variables cuantitativas. Y aquí vuelve a aparecer la N, significa que esto es un estudio donde queremos conocer la talla de los participantes, el porcentaje graso de los participantes. Es una variable que se va a medir, no es unas palabras, no es una opinión, y entonces utilizaremos esta fórmula. Pero también aquí, dentro de las dos fórmulas, vemos que aquí aparece N. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, la estatura promedio de los estudiantes de la carrera de Educación Física, como sabemos nosotros perfectamente que en la carrera de Educación Física hay 700 estudiantes, entonces ya conocemos la población. Aquí tenemos la población.
¿sí? De esos 700 estudiantes, aquí aparece n. Y como la variable es cuantitativa, porque vamos a medir, entonces aplicaríamos esta fórmula. Pero si quisiéramos hacer un estudio con estudiantes universitarios, desde que utilizamos la palabra estudiantes universitarios, nos estamos refiriendo a todos los estudiantes universitarios de San Pedro Sula, de Ceiba, de todas las universidades, y es tanta la cantidad que no tenemos acceso a ellos. Y hemos dicho, una población se considera infinita cuando es tan grande que no tenemos acceso a ella, o cuán inalcanzable es. En ninguna universidad nos van a dar el listado de todos sus estudiantes para que nosotros hagamos un estudio. Entonces es tan grande que no tenemos acceso a ella y se considera en ese caso infinita. Y si fuera una variable de la talla de estudiantes universitarios en Honduras, podríamos hablar que estamos hablando de una población infinita. Ahora bien, ¿de qué nos habla cada una de las fórmulas? Esto es importante. Cada una de las fórmulas nos habla de estos aspectos. Vamos a ver. N es el tamaño de la muestra que queremos buscar, que queremos encontrar. Ese es el que aparece aquí. El valor de n mayúscula es el universo, es el listado, es el marco muestral. Ese es el tamaño de la población o el universo. Y en z, ¿sí? En el caso de z es muy importante porque la z se refiere al nivel de confianza y es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Hay una tabla en estadística donde tú quieres trabajar con un nivel de confianza, entonces le da un valor a z. En otras palabras, la z es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, ¿sí? Un nivel de confianza expresado en la probabilidad y expresado en porcentajes. Entonces, para simplificarlo, o en otras palabras, el Z es, hay una tabla que te da, si tú quieres trabajar con un 95%, como aparece aquí abajo, entonces dice, normalmente las investigaciones se hacen a un 95% para arriba, ¿no? Son las investigaciones más aceptadas. Entonces, el parámetro estadístico entonces le da un valor a Z de 1.96 a un 95% de confianza, a un 96, 2.0 y así sucesivamente, va cambiando ese parámetro. Entonces ese es el valor de Z, aparece en una tabla al final de todos los libros en estadísticas, ahí es muy fácil de encontrar. Y el error de estimación, el error es eso que como investigador tú quieres aceptar y tú dices, este error de un 5% es que estoy diciendo de que esa muestra sí es representativa, pero tiene un porcentaje de error. Y entonces, en investigaciones, cuanto más es el porcentaje de error, menos es la muestra y menos confiable es el estudio. Y a medida que tú vas limitando el error y tú aceptas como investigador un 5% de error, estás diciendo de que un 5% de eso que yo encontré es probable que esté bien o esté mal, pero te aumenta la muestra. Entonces, en investigaciones normalmente se aceptan errores del 5 para arriba. No se va a aceptar una investigación con un 50% de error en el cálculo de la muestra, porque inmediatamente se nota que es una muestra no representativa y un estudio poco confiable. Entonces, el error y el valor de Z lo depende, el investigador es el que los pone. Y normalmente en las investigaciones damos un valor de Z de un 95% de confianza y un error estimado de un 5%, que puede ser un 3%. Ahora hablamos de la probabilidad. Estos dos valores que aparecen aquí, que son importantes destacarlos, el valor de P y Q. El valor de P y Q no es otra cosa más que la expresión de la probabilidad que el estudio ocurra por estudios que se hayan hecho previamente, y Q es el complemento de P, que el evento no ocurra. Entonces, por ejemplo, como lo podemos ver aquí, si Q es igual a 1 menos P, ese es el valor de Q. Entonces, se puede ver claramente que si nosotros tenemos una probabilidad del 50%, o sea, el 0.5 en un evento, entonces el valor de Q es el complemento para llegar a 1. Entonces decimos claramente que entonces el valor de la probabilidad de que un evento suceda, por ejemplo, decimos la probabilidad de éxito o que un evento ocurra es el 4%.
Entonces, ¿cuánto es Q? Pues muy fácil. Q es el complemento de P para llegar a 1. Entonces, aquí por un simple despeje, entonces si tenemos aquí 3, ¿sí? Entonces hacemos el despeje, entonces nos daría que Q es igual a 1 menos P, y esto es igual entonces a 7. Entonces, si tenemos una probabilidad de un 3%, entonces Q equivale a 1. Y si lo tuviéramos al revés, la probabilidad es 7, entonces Q sería 3. Más o menos esos son los cálculos, ¿no? Entonces, ahora, una vez identificado y recapitulando, lo primero que hay que identificar es la variable de nuestro estudio, si es cualitativa o cuantitativa. Si ya lo determinamos, entonces ahora solamente necesitamos saber si conocemos el marco muestral, si tenemos la cantidad de la población, sabemos, tenemos acceso a toda esa población, entonces aplicaremos esta fórmula de la izquierda. Pero si fuese una muestra demasiado grande, arriba de 100.000 o desconocida, entonces estaríamos hablando de una población infinita. Entonces aplicaríamos cualquiera de estas fórmulas dependiendo si la variable es cualitativa, perdón, la de arriba, que usa los valores de P y Q, y los valores de las cualitativas que también utiliza la varianza. Entonces hacemos un ejemplo aquí, rápidamente. Aquí tenemos una fórmula. Desde que miramos el valor de P y Q y no está involucrada la varianza, inmediatamente nos damos cuenta de que esta es una fórmula para una variable cualitativa. Queremos conocer en la carrera de educación física su nivel de satisfacción con el servicio de la cafetería. Entonces, bueno, aquí tenemos todos los parámetros. Tenemos N, que es la población, los 700 estudiantes de la carrera, el valor de Z, que es el nivel de confianza, que ya lo hemos determinado en la tabla, y el valor de P por Q. Cuando no se han hecho estudios previos y no sabemos el valor de P y el valor de Q, entonces se le da el mismo porcentaje, 0.5 a cada uno, que sumado dará 1, como lo hemos hecho acá. La prevalencia, o sea, el valor de P, como nunca, no hay estudios previos, entonces inmediatamente yo le pongo un valor de 50, ¿no? A ambos. Y el valor del error estándar, normalmente se acepta un 5%, que es un 5 dividido entre 100, me da 0.5, y el nivel de confianza de 1.96, que equivale a un 95% de confianza. Entonces aquí introducimos 700 estudiantes de la carrera y me salen calculados el valor de N, que son 248 estudiantes. ¿Qué pasa si esto aumenta? Imagínate que fueran 5.000 estudiantes en la carrera de educación física. Entonces va a aumentar a medida que aumenta la población, con el mismo valor de confianza del 95%, el 50% de que el evento ocurra o no y a un error, entonces me aumentó, ¿sí? Me aumenta la población. Y observen aquí, si yo aumento ese error, y ya no digo que sea 0.5, sino 0.50, un error bastante grande, entonces aumentamos el error, ¿sí? Va a ser le estoy diciendo a los lectores de la investigación que yo voy a aceptar un 50% de error. Un 50% es una investigación que nadie la leería, ¿no? Pero, ¿qué pasó con la muestra? Apenas salieron 3 estudiantes de 5.000. Significa que este investigador va a encuestar a 3 estudiantes de 5.000, por lo cual se determina con solo el porcentaje de error que esta investigación no tiene mucho peso. Pero si aceptamos un 5%, ¿sí? Nos sale ya lo que habíamos dicho, un 5%. Eso es lo que vamos a aceptar. Aquí, 0.05, un 5% de error, me salen 356. Aumentó entonces la muestra, significa que vamos a tener más opiniones, 356 de 5.000. Y si fueran nuevamente los estudiantes de la carrera de educación física, 700, nos sale una muestra de 278. Ahora volvemos aquí. Si, por ejemplo, no queremos que el estudio sea tan confiable, ¿sí? Tan confiable, entonces nos vamos a la tabla y le decimos, no, vamos a hacer un 50% de confianza. Le vamos a dar un valor de 0.67 a esta prueba. No queremos que sea tan confiable. 0.67. No es tan confiable. Entonces, ¿qué pasó? Ahora le dimos un valor de Z, le estamos diciendo al lector que nuestros datos no son tan confiables, que estamos trabajando a un 50%,
a un 50% de confianza. ¿Y qué pasó? Bajó nuestra muestra. Ahora apenas vamos a encuestar 42 estudiantes de la carrera y no 700. Pero si aumentamos la confianza y en vez de 50 ponemos 95% de confianza, que ese es lo mínimo que se acepta en investigaciones serias, entonces este valor pasa a 1.67. Y esto sube y automáticamente, ¿qué pasó? Subió. Aumentó el nivel de confianza, entonces aumenta la cantidad de estudiantes que vamos a encuestar. Y así sucesivamente, si aplicáramos este estudio para una población, este estudio con solo encontrar los valores de P y Q, estamos hablando de una variable cualitativa, no encontramos el valor de N mayúscula, significa que esta población es arriba de los 100.000, ¿ya? Entonces, tenemos siempre el mismo nivel de confianza, el mismo valor de P y el valor de Q, y aquí solamente habrá que introducir el cálculo para decir, bueno, vamos a estudiar a todos los estudiantes universitarios. Entonces, yo espero que ya con este ejemplo nos quede así como bien claro los pasos para seleccionar la muestra. Y vuelvo a recomendar, lo más importante es determinar qué tipo de variable es. Ese es el primer paso, cualitativa o cuantitativa. Y según si es cualitativa, busco estas fórmulas que tienen el valor de P y de Q. Y si no, si lo que voy a hacer es una variable cuantitativa, entonces me voy a encontrar con este tipo de fórmulas que no se encuentran con el valor de P y Q, sino que ya le hablan de la varianza. Ya hubo un estudio previo y me dijo cuánto los datos han variado. Y cuando aparece la N mayúscula es que seguramente estamos hablando de que ya conocemos el listado o el total de la población. Y cuando no aparece la N, obviamente estamos hablando de poblaciones infinitas. El nivel de confianza lo pone el investigador y decíamos en el ejemplo anterior, a medida que aumenta la confianza, ¿sí?, aumenta la muestra, como pudimos ver en el ejemplo. Y si usted baja de confianza menos confiable, entonces va a bajar, baja la muestra. Ok, mis queridos alumnos, espero que esto sea una guía. Hay mucho que aprender en esto. Los invito a seguir practicando, pero recuerden que todas las actividades en el proceso investigativo son importantes, pero la muestra, el cálculo de esa muestra para poder inferir y extrapolar los datos es